No fue un grito, no fue una amenaza, ni siquiera necesitó imponerse. Bastó con su silencio. Bastó con su forma de entrar en la sala, de mirar fijamente sin titubear, de estar completamente presente sin hablar ni una palabra. Nadie lo entendió del todo, pero todos lo sintieron. Algo en su manera de pensar alteraba la atmósfera, como si la fuerza de su mente pudiera cambiar la temperatura de una habitación. Y en ese instante quedó claro: hay mentes que no piden respeto, lo imponen sin esfuerzo. ¿Cómo se construye una mente así? ¿Una mente que aterroriza la mediocridad solo con existir? No se nace con ella, se forja, y cada ladrillo con que se construye es doloroso, incómodo, exigente. Pero cuando está completa, ya no tiembla ante nada. Dominar tu mente es dominar tu vida. Perder el control de tus pensamientos es condenarte a vivir esclavizado por el mundo exterior. Tu mente puede ser tu prisión o tu imperio. Y justo ahora estás en ese punto crucial. Ese cruce de caminos donde debes decidir si vas a entrenar tu mente para volar por encima del miedo, la duda y el ruido, o si vas a seguir permitiendo que te arrastre todo lo que no controlas. Porque el mundo responde a la calidad de tu decisión interna, no a tus excusas, no a tus esperas y no a tus miedos. Dentro de ti hay una fortaleza esperando ser despertada, una fuerza tan inmensa que si te atrevieras a vivir desde ella, los obstáculos se evaporarían frente a tu paso como humo. La diferencia entre quien logra lo imposible y quien solo lo sueña no es dinero, contactos ni siquiera talento, es la fe brutal y radical en sí mismo. Una certeza interna que no tiembla aunque todo a su alrededor se derrumbe. Una creencia tan profunda en lo que es capaz de lograr que la realidad no tiene más opción que inclinarse ante ella. Pero el sistema en el que vivimos está diseñado para romper esa convicción. A cada paso te repiten: ser realista, no apuntes tan alto, no es para ti. Te quieren dócil, pequeño, manso. Quieren que aceptes tu jaula. Y si no haces nada, esas cadenas invisibles se cierran poco a poco sobre tu mente, hasta que terminas creyendo que no puedes, porque simplemente nunca lo has intentado desde el lugar correcto. Y si todas esas limitaciones no fueran reales, y si fueran solo proyecciones mentales que puedes desactivar con entrenamiento, porque sí, la mente también se entrena. Y no con discursos bonitos, sino con acciones diarias que moldean tu identidad como el acero en una fragua. El primer paso no es leer libros, no es mirar videos, es enfrentarte a tus pensamientos como un guerrero, es auditar cada frase que dejas entrar a tu mente. Cada vez que te digas: no soy suficiente, esto no es para mí, quizás más adelante, tienes que detenerte en seco y contraatacar con fuerza, con verdad, con decisión. No más frases débiles, no más quizás. Desde hoy hablas contigo mismo como si fueras invencible. Puedo lograrlo se convierte en voy a hacerlo sin duda alguna. Ojalá funcione se transforma en lo haré funcionar, cueste lo que cueste. Esa es la diferencia entre los que imponen su voluntad en el mundo y los que esperan a que el mundo les dé permiso. Te voy a contar una historia. En 1962, un hombre llamado Clarence Bartlett, originario de un pueblo minero de Yorkshire, se plantó frente al Parlamento británico. Había sido rechazado 17 veces antes. Lo veían como alguien sin futuro político, hijo de un minero, sin estudios distinguidos, sin apellidos ilustres. Pero ese día se hizo el silencio. Cuando se burlaron de su pasado humilde, Bartlett se levantó y dijo: mi padre me enseñó que el valor de un hombre no se mide por su punto de partida, sino por su decisión de no aceptar la derrota como final. 6 meses después, aprobó una ley que cambió la educación para miles de niños de clase trabajadora en Inglaterra. ¿Qué pasaría si tú dejaras de aceptar como verdad todo lo que hoy limita tu camino? Si estás atrapado, no es porque no puedas salir, es porque tu mente todavía no ha decidido romper la celda. Las puertas no tienen llave, están abiertas, pero necesitas una decisión tan firme que el miedo no tenga dónde esconderse. Cuando tomas esa decisión, algo cambia. Lo notas en la forma en que caminas, en cómo te miran los demás. Algunos se alejan, otros se sienten incómodos, porque tu nueva energía los desnuda. Les muestra todo lo que ellos no se atreven a hacer. Y tú, sin decir nada, les recuerdas que es posible. Pero este poder no aparece por arte de magia. Se entrena, se cultiva, todos los días. Es la disciplina lo que levanta el edificio, no los deseos, no la motivación, sino la constancia brutal de alguien que ha decidido que no volverá a negociar con su propia debilidad. Por eso,
Cada mañana es un campo de batalla. Te levantas temprano, antes que el resto, no porque te guste madrugar, sino porque entiendes que tu futuro no se construye en horarios cómodos. Tomas esa primera hora del día y la conviertes en un ritual sagrado. Lees, meditas, escribes, te enfocas, te alistas como un guerrero mental, porque sabes que todo lo que hagas en esas primeras horas define el tono de tu día y de tu vida. Y luego haces lo más incómodo. Eso que has estado evitando, esa conversación, esa acción, esa decisión, no porque te guste el dolor, sino porque has entendido que solo allí, en la incomodidad, ocurre la transformación. Así fue como Hiroshi Yamaoka, un empresario japonés, sacó una empresa quebrada del fondo del fracaso y la convirtió en líder mundial. Durante 12 años, todos los días dedicó 1 hora y media a estudiar mercados internacionales antes de que sus competidores se despertaran. Mientras otros reaccionaban, él ejecutaba con precisión quirúrgica y su secreto no fue talento, fue disciplina. ¿Te estás dando excusas en lugar de resultados? ¿Estás esperando sentirte con ganas para actuar, en lugar de actuar hasta que aparezcan las ganas? Si hicieras cada día lo que sabes que debes hacer, sin fallar, ¿quién podrías llegar a ser en un año? Porque cuando haces eso, cuando te vuelves imparable en tus hábitos, ocurre algo mágico. Los demás ya no saben cómo tratarte. Te vuelves incómodo para los tibios, una amenaza para los perezosos, un espejo que incomoda a los que viven justificando su mediocridad. Pero no es magia. Es estructura, son rituales no negociables, son decisiones que mantienes incluso cuando nadie te ve. Y sí, cuesta, al principio duele, el cuerpo se queja, la mente quiere ceder, pero tú sigues, porque ya no decides según lo que sientes, decides según lo que eres, porque ya has cruzado la línea, ya no estás interesado en ser como todos, has elegido convertirte en alguien que aterroriza a la mediocridad, porque tu compromiso expone las excusas de los demás. Cada día eliges comodidad o grandeza, y cada elección te transforma. Esto es solo el comienzo. Lo que pocos se atreven a confesar es esto. No se trata solo de cambiar hábitos, ni de hacer listas, ni de meditar a las 5 de la mañana. El verdadero cambio empieza cuando haces algo que te aterroriza y no retrocedes, cuando, en lugar de evitar el fuego, caminas directo hacia él. Hay un punto en el camino en que ya no basta con disciplina. Necesitas algo más profundo, algo que no se enseña en ningún curso ni se encuentra en ningún libro. Se llama voluntad y es más antigua que cualquier tecnología, más fuerte que cualquier excusa, más real que el miedo. Pero la voluntad no se manifiesta en los días fáciles, se revela cuando todo está en tu contra, cuando la voz en tu cabeza grita que te rindas y tú simplemente no obedeces. Ahí comienza la construcción de una mente invencible. Mira a tu alrededor. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasan porque se detienen justo antes del momento de quiebre, porque interpretan cada rechazo como una señal de que no están hechos para eso, porque cada obstáculo es una excusa más para retroceder. Y si te dijera que los verdaderos logros están exactamente un paso más allá de donde todos se detienen, no necesitas ganar siempre, necesitas resistir más que los demás. Ese es el verdadero arte, persistir cuando todo parece estar en ruinas, cuando nadie cree en ti, cuando ni tú mismo tienes pruebas de que funcionará, pero igual sigues. Estás entrenando una parte de ti que la mayoría nunca explora, el alma inquebrantable. Y eso tiene un efecto secundario curioso. La gente empieza a verte distinto. Algunos sienten respeto, otros se sienten amenazados. Porque tu resiliencia es un espejo que les recuerda todo lo que ellos abandonaron demasiado pronto. Y ahí es cuando debes decidir, ¿vas a reducir tu intensidad para encajar? ¿O vas a mantenerte firme hasta convertirte en esa clase de persona que incluso en silencio impone? Mira, cada fracaso es una señal, no de que debes detenerte, sino de que estás avanzando. Cada caída es una pista de que estás en el camino correcto, porque nadie se cae parado en la comodidad. Tropiezas cuando te estás moviendo, cuando estás intentando, cuando estás evolucionando. Entonces cambia tu lente, deja de ver los tropiezos como fracasos y empieza a verlos como pruebas, como datos, como entrenamientos secretos que te están preparando para lo que viene. Eso hizo Margaret Sullivan, una mujer que transformó el sistema de salud estadounidense después de ser rechazada por 17 hospitales. Mientras otros se deprimían con un no, ella los coleccionaba, literalmente.
Llevaba un diario de rechazos. Y cada entrada no era una queja, era una pista, una razón que estudiar, una objeción que resolver. En lugar de frustrarse, convertía el rechazo en información, en inteligencia, en ventaja. Hoy, más del 40% del sistema hospitalario en las grandes ciudades de Estados Unidos aplica sus reformas. ¿Te das cuenta? El que más gana no es el más listo, es el que más aguanta, el que más insiste, el que más rápido convierte cada golpe en impulso. Porque cuando desarrollas esa capacidad de no frenar nunca, ocurre algo mágico. Los demás comienzan a verte como algo que no pueden explicar. Empiezas a generar una energía que descoloca. Ya no estás en la misma frecuencia que los que se quejan, ni de los que se rinden, ni de los que culpan. Tu persistencia los deja sin excusas. Pero cuidado, persistir no es repetir lo mismo esperando resultados distintos. Persistir es mantener la visión, pero ajustar la estrategia, es adaptar el plan sin perder el objetivo. Es como Edison y sus 10.000 intentos fallidos antes de lograr la bombilla. No falló 10.000 veces, descubrió 10.000 maneras en que no funcionaba y con cada intento su mente se hacía más fuerte. Hasta que al final su persistencia cambió el mundo. Y aquí viene el punto clave. Si quieres una mente que aterrorice al mundo con su poder, necesitas abrazar una idea radical. El rechazo no es el final, es el comienzo de la transformación. Cuando tú decides que nada ni nadie va a detener tu avance, empiezas a moverte con una fuerza que trasciende lo lógico, porque tu voluntad ya no negocia con el fracaso, no lo acepta como identidad, solo como información. Y no estás solo, la historia está llena de ejemplos. Personas que fueron ridiculizadas, descartadas, insultadas, y aún así continuaron, porque sabían algo que los demás no, que la grandeza no es una meta, es una decisión, una identidad, un estado mental que eliges, sostienes y proteges todos los días, incluso cuando nadie te aplaude. Y es justo ahí donde entra el siguiente nivel de poder mental, la construcción de un entorno mental inquebrantable. Porque una mente poderosa no se entrena solo en soledad, también se refuerza a través del entorno, y si no eliges con quién conectas, terminarás adoptando pensamientos que no te pertenecen. Por eso, los grandes visionarios no caminan solos, caminan con otros grandes, y si no los encuentran, los crean, forman alianzas mentales, masterminds, círculos de crecimiento, donde el promedio se eleva por contagio. El éxito, al final, no es solo individual, es colectivo. Pero cuidado, no hablo de depender de otros, hablo de rodearte de quienes te exigen más, de quienes te muestran con su ejemplo que aún puedes crecer, de quienes te desafían, no te consuelan. Y aquí es donde muchos fallan, porque confunden independencia con aislamiento, porque creen que pedir perspectiva es señal de debilidad, cuando en realidad es la clave para ver lo que tus ojos no pueden. Por eso te pregunto, ¿tienes una red de mentes que expandan la tuya? ¿O estás atrapado en una jaula mental donde todos piensan igual y nadie crece? Recuerda esto, hasta el genio más brillante tiene un límite de perspectiva. Pero cuando conectas con otras mentes fuertes y afiladas, no sumas, multiplicas. Esto lo entendió Alexander Westbrook cuando revolucionó el sistema agrícola de su país. No lo hizo solo. Reunió a meteorólogos, ingenieros, economistas, científicos del suelo y expertos en distribución. Cada uno veía el mismo problema desde una óptica distinta. Y al juntar todas esas visiones emergió una solución que cambió las reglas del juego. En 5 años multiplicaron la producción nacional durante la peor sequía de la historia. ¿Entiendes el poder de unir inteligencias que se complementan? Eso también es construir una mente poderosa, saber que no tienes que tener todas las respuestas tú solo, pero sí tienes la responsabilidad de buscarlas, provocarlas, convocarlas. Y cuando haces esto, cuando sumas persistencia, disciplina, entorno y visión, entonces accedes a la siguiente puerta, el dominio del miedo. Sí, porque hasta aquí has avanzado, pero hay una frontera invisible que pocos cruzan, la capacidad de caminar directo hacia lo que te asusta sin detenerte. Y aquí no hablamos de coraje fingido, hablamos de una decisión interna profunda, convertir el miedo en tu brújula, usarlo no como freno, sino como señal de que justo ahí es donde debes ir. Porque lo que más temes hacer suele ser justo lo que más te hará crecer. Y cuando entrenas tu mente para no huir sino avanzar, empiezas a desarrollar una inmunidad psicológica que desconcierta, porque los demás retroceden.
pero tú te acercas y cada vez que lo haces ganas poder, no por el resultado, sino por la acción misma. Esa acción vale más que cualquier motivación, porque reconfigura tu sistema nervioso, le enseña que puedes sobrevivir a la incomodidad, que no todo lo que da miedo es peligroso, que puedes sentir el temblor y aún así avanzar. Y eso, amigo mío, eso es una ventaja brutal, porque la mayoría evita todo lo que incomoda, todo lo que duele, todo lo que los pone en evidencia, y tú simplemente eliges lo contrario, te sumerges, te expones y sobrevives y repites. Así se forja el temple, así se entrena una mente que, con solo entrar en una habitación, la transforma. Esto apenas comienza. Hay un momento en el proceso de transformación en el que dejas de hacer las cosas para demostrar algo a los demás. Ya no te interesa la validación externa, ni el aplauso, ni el reconocimiento. Ya no buscas gustar. Empiezas a construir en silencio, en profundidad, en una capa interna donde casi nadie se atreve a mirar, porque has entendido algo que la mayoría ignora. La verdadera fuerza no hace ruido. Es el tipo de fuerza que no necesita adornos, que no exige atención, que simplemente está presente, intensa, implacable. Y cuando esa fuerza despierta en ti, tu relación con el mundo cambia. Ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Ya no negocias tus estándares. No bajas el volumen de tu ambición para encajar en conversaciones pequeñas. Simplemente avanzas en tu camino, a tu ritmo, con una determinación que incluso en silencio impone respeto. Y ahí es donde muchos empiezan a sentirse incómodos contigo, porque ya no pueden leerte, ya no entienden tus decisiones, ya no puedes ser manipulado con culpa, con miedo, con presión social. Te has convertido en algo que no responde a los códigos de la mediocridad. Te has vuelto impredecible para el sistema, y eso lo vuelve incontrolable. Y eso justamente es lo que aterroriza a quienes viven atrapados en su zona de comodidad, porque cuando ven tu evolución, se sienten amenazados, no por ti, sino por el reflejo de lo que podrían haber sido y nunca se atrevieron. Una mente fuerte siempre incomoda a las mentes débiles, no porque las ataque, sino porque las expone, las desarma, les recuerda, sin decir una palabra, todo lo que han evitado enfrentar. Por eso, cuando decidas convertirte en esa clase de persona que vive con total enfoque, con una voluntad afilada como cuchilla, con un propósito tan claro que nada lo distrae, prepárate. Prepárate para perder validación, para ser malinterpretado, para escuchar comentarios disfrazados de consejos. Prepárate para que algunos se alejen sin entender por qué, y acepta todo eso como parte del precio, porque lo que estás construyendo no es normal, y el mundo tiene miedo de lo que no entiende. Y está bien. Estás entrenando un tipo de poder que no necesita ser comprendido, solo necesita ser respetado. Y eso se gana con lo que haces cuando nadie te ve, con la forma en que usas tus mañanas, con la manera en que proteges tu atención, con lo que decides leer, escuchar, pensar, con la forma en que eliges responder cuando todo va mal y sigues. Ahí, en lo invisible, es donde se forjan los hombres y mujeres que cambian el curso de las cosas. No se trata solo de pensar distinto. Se trata de vivir distinto, y para eso necesitas desarrollar una nueva habilidad, la capacidad de actuar con intensidad sin mostrar urgencia, de moverte rápido por dentro, pero con calma por fuera, de tener fuego en el pecho, pero hielo en la mirada, porque una mente poderosa no reacciona, responde, evalúa, y luego actúa con precisión quirúrgica. Esa es la ventaja del enfoque absoluto. No te dispersas, no te fragmentas, no intentas hacerlo todo, haces solo lo que importa, pero lo haces con tal profundidad que ningún competidor puede seguirte el paso. Y eso se nota, porque mientras otros saltan de tarea en tarea, tú te hundes en una sola hasta dominarla. Mientras otros hablan de todo, tú solo hablas cuando tienes algo que realmente transforma. Mientras otros buscan la atención, tú concentras tu energía. Y es en esa concentración donde empiezan a hacer algo que muy pocos poseen, una presencia. La presencia de alguien que no necesita levantar la voz para ser escuchado, que no necesita ocupar todo el espacio para ser percibido, que no necesita explicarse porque su vida ya es un argumento implacable. Ese tipo de presencia se construye desde el foco, desde la disciplina, desde la incomodidad elegida. Y para lograrlo, necesitas entender una ley: lo fácil debilita,
Lo incómodo fortalece. Cuanto más te habitúas al esfuerzo voluntario, más resistencia construyes. Y cuanto más resistencia desarrollas, más libre te vuelves. Porque el verdadero poder es esto, poder hacerlo difícil cuando nadie te obliga, elegir el camino incómodo antes de que el caos lo elija por ti. Esa es la diferencia entre el promedio y la élite mental. La mayoría espera a que la vida los obligue, a que llegue la crisis, a que no haya opción, pero tú no. Tú decides entrenarte antes, te incomodas por voluntad propia, te preparas como si lo peor fuera inevitable, no por paranoia, sino por respeto a tu destino. Y eso, querido lector, es lo que te da ventaja, porque cuando el caos llega, tú ya estás listo. Cuando todos tiemblan, tú ya lo habías imaginado. Cuando los demás colapsan, tú simplemente ejecutas. Ese es el resultado de haberte expuesto antes, de haber elegido la dificultad, de haber reprogramado tu mente para operar desde principios, no desde impulsos. Y eso se nota, porque ya no decides basado en emociones pasajeras, decides con visión, con estructura, con propósito. Y aquí aparece una segunda transformación, la del lenguaje interno. Lo que antes era duda, ahora es certeza. Lo que antes era intentaré, ahora es haré que suceda. Lo que antes era excusa, ahora es estrategia. Has dejado de hablarte como una víctima y has empezado a dirigirte como un líder. Y cada palabra que eliges, incluso las que no dices, moldea tu identidad. Porque la forma en que te hablas es la forma en que actúas, y la forma en que actúas es la forma en que vives. ¿Y sabes qué más cambia cuando tu lenguaje cambia? Tu destino. No por magia, por coherencia. Porque empiezas a construir una narrativa que se alinea con tu propósito. Y eso, poco a poco, va reconfigurando todo. Tus hábitos, tus decisiones, tus relaciones, tus prioridades. Y ahí ocurre algo que los demás no entienden. Empiezas a perder interés por lo que antes te distraía. Ya no necesitas distraerte para evadir tu vida. Porque tu vida ahora tiene sentido. Y ese sentido, esa dirección, ese fuego interno, empieza a contagiar, empieza a atraer a otros como tú, personas que no están buscando entretenimiento, sino crecimiento, personas que no quieren más excusas, sino desafíos, personas que no te admiran por lo que aparentas, sino por lo que resistes. Esa es tu nueva tribu. No es grande, pero es poderosa. Y con ellos, con esa red de almas en construcción, el crecimiento se multiplica. Porque dejan de existir las conversaciones banales, las comparaciones inútiles, las quejas sin propósito. Y todo gira en torno a esto, cómo convertirnos día a día en quienes nacimos para ser. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. La mente que aterroriza con su fuerza no nace, se forja. Y cada ladrillo en esa construcción representa un acto de voluntad allí donde otros eligen rendirse. Pero hay un momento en ese proceso, un punto de quiebre, donde la mayoría se desvía, un cruce invisible entre lo que uno era y lo que está destinado a ser. Ese instante es silencioso pero decisivo. Y quien no esté dispuesto a atravesarlo, seguirá siendo rehén de una mente débil moldeada por la comodidad y el miedo. Porque en esta etapa ya no basta con entender, ya no sirve repetir afirmaciones como eco de esperanza. Ahora toca transformarlo todo. Convertir cada fragmento de sabiduría en acción tangible. Aquí es donde el conocimiento deja de ser teoría para convertirse en carne, donde la autodisciplina se vuelve estructura y la visión se convierte en mandato. Dominar tu mente implica reestructurarla, desprogramar años de condicionamiento, derribar creencias heredadas que nunca cuestionaste. Aquellas frases que se deslizaron en tu infancia y se incrustaron como verdades, no es para ti, con eso no se gana la vida, mejor no intentes demasiado, y tú las aceptaste. No porque fueran ciertas, sino porque vinieron de alguien que amabas o temías. Pero ya no más. Hoy entiendes que todo lo que te limita fue insertado. No naciste con cadenas. Fuiste entrenado para pensar pequeño, educado para conformarte, condicionado para no incomodar. Pero una mente fuerte aterroriza precisamente porque ya no responde a esos condicionamientos, se vuelve libre e impredecible. Y la libertad mental no se otorga, se toma. Ese es el punto de inflexión. El lugar donde debes enfrentarte cara a cara con tu programación, mirarla sin excusas, detectar cada pensamiento que aparece y preguntarte ¿quién lo puso allí? ¿A quién le sirve que yo crea esto?
¿Qué versión de mí está siendo traicionada por este pensamiento? Porque cada idea que sostienes moldea tu percepción, y tu percepción determina tus decisiones. Y tus decisiones, tu destino. Una mente que no se cuestiona es una mente esclava. Por eso, en esta etapa del camino, no puedes permitirte ignorar la forma en que piensas. Ya no eres un espectador, eres arquitecto. Cada vez que eliges la duda sobre la acción, estás colocando un ladrillo en el muro de tu prisión. Cada vez que eliges el miedo sobre el riesgo, estás firmando tu sentencia de mediocridad. Pero cuando eliges observarte, cuando decides no actuar en automático, algo cambia. Empiezas a sentir el espacio entre el impulso y la acción. Descubres que puedes responder, no solo reaccionar, que puedes crear, no solo repetir, que puedes elegir, no solo obedecer. Y esa pequeña grieta en el automatismo es el nacimiento de tu nueva identidad. Porque sí, forjar una mente que aterrorice a la mediocridad implica nacer de nuevo. No es una mejora, es una transformación. Ya no se trata de tener mejores hábitos, se trata de ser alguien diferente. No quien quiere cambiar, sino quien ya no tolera ser quien era. Y eso se siente. El entorno lo percibe antes de que digas una palabra. Las miradas cambian, las conversaciones se modifican, algunos se alejan, otros se sienten desafiados, no por lo que haces, sino por lo que emanas. Porque tu sola presencia les recuerda lo que ellos no están dispuestos a enfrentar. Y aquí aparece el siguiente umbral: el aislamiento. Cuando comienzas a pensar diferente, a actuar diferente y elegir diferente, el mundo que conocías comienza a desmoronarse. No porque lo odies, sino porque ya no encajas. Y muchos confunden eso con soledad, pero no es soledad. Es espacio, es el vacío necesario para que algo nuevo emerja. Una mente fuerte necesita silencio, necesita distancia, no para huir del mundo, sino para dejar de pertenecer al ruido. Aquí es donde se activan las verdaderas pruebas, porque el entorno tratará de arrastrarte de vuelta, con sarcasmo, con juicio, con nostalgia, con culpa. Has cambiado, te dirán, y sí, has cambiado, y esa es la mejor noticia que podrías dar, porque si no cambias, te pudres. Aquí es donde empiezas a tomar decisiones que ya no buscan aprobación, a elegir caminos que nadie más transita, a crear tu sistema de valores desde cero, a convertirte en alguien que no solo se tolera, sino que se respeta profundamente. Y ese respeto propio no viene de palabras bonitas, viene de acciones que demuestran una y otra vez que puedes confiar en ti. Porque la verdadera autoestima no se construye con frases positivas, se construye con evidencias. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque nadie te vea. Cada vez que te levantas cuando podrías quedarte en la cama. Cada vez que eliges tu visión en lugar de tu comodidad. Esa acumulación silenciosa de pequeños actos de integridad te convierte en un monstruo sagrado. No por lo que muestras, sino por lo que sostienes. Porque sabes quién eres, incluso cuando nadie está mirando. Y eso aterroriza. Porque el mundo está acostumbrado a máscaras, a discursos bonitos sin sustancia, a intenciones sin consistencia. Pero tú te conviertes en excepción. Y una excepción es una amenaza para quienes se justifican en lo común. Una mente como la tuya, que ya no necesita validación externa, se vuelve ingobernable. No puede ser manipulada, no puede ser dominada, no puede ser doblegada. Pero todo eso se entrena. Y aquí llegamos a la fase crítica, la consolidación. Porque ya no basta con haber comenzado, ya no basta con haber tenido momentos de lucidez. Aquí es donde debes mantener, donde debes estabilizar lo construido, donde no hay aplausos, pero sí tentaciones, donde no hay ovación, pero sí pruebas. Y aquí es donde caen los que confundieron inspiración con transformación. Una mente fuerte se prueba en el día en que no hay ganas, en el día que nadie te felicita, en el día que todo parece inútil. Ahí es donde decides si este nuevo tú es tu hogar o solo fue una visita. Y para que sea tu hogar, debes tener estructura, rituales, rutinas, límites, porque no hay libertad sin forma. Una mente indomable no significa una mente caótica, significa una mente profundamente alineada a sus principios. Y esa alineación solo se logra a través de la repetición consciente, no de la rigidez, sino de la elección constante. Aquí es donde entiendes que disciplina no es castigo,
Es amor propio en acción, que enfoque no es limitación, es expansión dirigida, que incomodidad no es sufrimiento, es señal de crecimiento. Y que miedo no es tu enemigo, es tu brújula, porque si algo te asusta, es señal de que allí hay expansión pendiente. Y tú ya no vives para evitar el miedo, vives para atravesarlo, porque sabes que al otro lado no está solo la recompensa, está la nueva versión de ti que fuiste llamado a encarnar. Y no hay nada más aterrador para la mediocridad que alguien que está dispuesto a cruzar ese fuego sin garantía, sin atajos y sin permiso. Ahora ya no se trata de si puedes hacerlo, se trata de si vas a permitirte vivir sin hacerlo. Y tú sabes la respuesta, porque ya has probado el sabor de la fuerza interior, y una vez que pruebas eso, lo superficial ya no llena, lo fácil ya no satisface, lo inmediato ya no compensa, porque has visto tu potencial y fingir que no lo viste sería traición. Así que sigue, no porque debas, sino porque no podrías vivir de otra forma. Porque ya no construyes una mente fuerte para impresionar, la construyes porque es la única manera de ser quien viniste a ser. Y ese tipo de mente es exactamente la que aterroriza a todo aquel que aún vive encadenado a sus excusas. Una mente fuerte no se construye con ideas prestadas ni con frases de calendario. Se forja enfrentando una y otra vez cada uno de los demonios que viven dentro. Y justo cuando la mayoría se rinde, ahí es donde tú decides avanzar. Esta es la esencia del punto más oscuro del camino, donde el alma se desgarra, donde la identidad se tambalea y donde el dolor parece eterno. Pero es precisamente allí donde nace el verdadero poder. Porque una mente invencible no es la que nunca duda, sino la que nunca se rinde. Cuando las heridas siguen abiertas y el mundo parece girar sin sentido, comienza la transformación silenciosa. Las voces que antes eran eco de motivación se convierten en cuchillos de juicio, y lo que antes era pasión ahora es una carga insoportable. En ese vacío emocional, en esa noche interna donde no amanece, descubres de qué estás hecho realmente. No es un momento de gloria, es un momento de ruina, pero la ruina es el comienzo. Es el suelo fértil donde germina la decisión de levantarse sin razones, de avanzar sin promesas, de resistir sin garantías. En esta fase, el dolor ya no es el enemigo, es el espejo. Te muestra todo lo que evitaste mirar, cada miedo negado, cada mentira que te contaste, cada excusa que decoraste con palabras bonitas. Aquí no hay máscara que valga, no hay filtro que maquille, solo estás tú, desnudo ante tus propios límites. Y entonces ocurre algo extraño, el dolor deja de paralizarte, comienza a hablarte. Te dice verdades que nadie se atrevió a decirte. Te empuja no hacia atrás, sino hacia adentro. Porque antes de conquistar el mundo, tienes que conquistar tu caos. La caída del héroe no es una metáfora, es real, es brutal, es necesaria, porque la identidad que tenías no era suficiente para sostener la grandeza que anhelas. Tiene que romperse, tiene que arder, tiene que desaparecer. Solo así puede emerger una versión de ti que no negocie con el miedo, que no pida permiso para soñar, que no dependa de la validación de nadie. Esta caída, este derrumbe interno no es el fin, es el bautismo, es el fuego que purifica, no que destruye. Llega un día en el que el sol no sale, no porque no esté en el cielo, sino porque no logras verlo dentro de ti. Es el día donde todo lo que funcionaba deja de hacerlo, donde la motivación es un recuerdo lejano, donde la esperanza parece una broma cruel. Pero si logras resistir ese día sin rendirte, sin anestesiarte, sin traicionarte, entonces ese día se convierte en el nacimiento de una voluntad que ya no depende de las condiciones externas, una voluntad que simplemente decide ser, sin importar el resultado. A veces no necesitas un milagro, necesitas un grito, un rugido interno que diga, ya basta, basta de posponer tu grandeza, basta de justificar tu mediocridad. Basta de esconderte detrás de miedos con nombres elegantes. Ese grito no lo escucharás fuera, nace dentro. Es el eco de tu alma reclamando su derecho a ser imparable. Y cuando lo escuchas, cuando de verdad lo escuchas, algo cambia para siempre. Porque ya no necesitas que el mundo te abra la puerta. Eres capaz de derribarla. El alma en ruinas no es una debilidad, es una declaración. Es la prueba de que lo intentaste, de que te atreviste, de que no fuiste uno más en la multitud anestesiada. Y ahora, en esas ruinas tienes la oportunidad de reconstruirte, pero esta vez sin mentiras, sin adornos, con la crudeza de quien ya no busca aceptación, sino autenticidad.
con la valentía de quien ya no teme perder, porque entendió que lo único imperdonable es no intentarlo. ¿Renunciar o renacer? Esa es la pregunta que arde en lo más profundo cuando todo se derrumba. Renunciar parece lógico, es lo que hace la mayoría, pero renacer, eso requiere locura. La locura de creer que puedes volver a empezar, más sabio, más fuerte, más despierto, no desde la arrogancia, sino desde la verdad. Y cuando eliges renacer, no lo haces por capricho. Lo haces porque entendiste que dentro de ti hay una fuerza más grande que cualquier circunstancia. Una fuerza que no se compra, que no se hereda, que solo se conquista. Y esa fuerza, cuando se activa, aterroriza a los mediocres, porque les recuerda que también ellos podrían, pero no se atrevieron. El momento donde decides si sigues siendo víctima de tu historia o autor de tu destino. Y esa decisión no se toma una vez. Se toma cada día, en cada pensamiento, en cada acción, en cada silencio. Porque construir una mente tan fuerte que aterrorice no es un acto, es una elección constante. Y tú, que has llegado hasta aquí, sabes que no viniste a vivir a medias. Viniste a romper límites, a escribir historia, a dejar huella. Así que adelante, que el mundo tiemble, porque estás despertando, y nada será igual después de esto. Una mente inquebrantable no se forma en un solo día. Se forja a través del tiempo, entre el fuego del compromiso y el martillo de la disciplina. En esta parte del viaje ya no basta con querer cambiar, ahora hay que encarnar la transformación. Todo lo que has aprendido hasta aquí ha sido preparación. A partir de este momento, entras en la dimensión en la que ya no puedes permitirte retroceder. Aquí, el precio de la mediocridad es demasiado alto y el valor de tu propósito no permite más concesiones. Ya no se trata solo de resistir a la duda, sino de habitar una nueva identidad, una que aterroriza a quienes prefieren quedarse donde están. Porque hay algo que aún no hemos dicho con claridad. Una mente poderosa, cuando realmente lo es, no solo inspira, también incomoda. Y eso es parte del proceso. Si tu crecimiento no remueve las aguas estancadas a tu alrededor, es que no has crecido lo suficiente. Todo comienza por comprender algo radical. Tú no estás aquí para adaptarte. Estás aquí para transformar. Estás aquí para imponer una nueva forma de pensar, de decidir, de vivir. Tu silencio será más contundente que los discursos de quienes buscan aprobación. Tu constancia gritará más fuerte que cualquier excusa. Tu presencia, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, será la confirmación de que hay un nuevo estándar. Y ese estándar eres tú. Cuando llegas a este punto, todo cambia. Ya no luchas contra la vieja versión de ti. La has vencido. Ahora luchas por mantenerte fiel a quien decidiste ser. Porque sí, la mente se fortalece con hábitos, con rituales, con pensamiento estratégico, con visualización, pero también se sostiene a través del respeto hacia tu nueva identidad. Cada día que actúas alineado con esa versión inquebrantable, ganas poder. Pero cada vez que traicionas tus propios principios, aunque nadie te vea, aunque nadie lo sepa, te debilitas, y lo sabes. La fuerza mental no es una pose, es una coherencia profunda entre lo que dices, lo que haces y lo que crees. Es cuando dejas de negociar contigo mismo. Cuando la palabra disciplina deja de ser una obligación y se convierte en un acto de amor propio. Porque no se trata de castigarte, sino de proteger la vida que estás construyendo. Y esa vida, créeme, no se construye con concesiones, se edifica con decisiones. Llegados aquí toca una reflexión incómoda. ¿Estás dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que te sabotea? ¿Estás preparado para hacer de tu rutina un campo sagrado donde no hay lugar para excusas ni emociones pasajeras? Si la respuesta es sí, entonces prepárate, porque viene la parte más desafiante y la más gloriosa, la consolidación de tu nueva identidad. Ahora es cuando te conviertes en quien naciste para ser. No como una idea bonita que suena bien en los libros de autoayuda, sino como una decisión irrevocable. Has caminado lo suficiente como para entender que no hay camino de regreso. La antigua vida ya no te reconoce y la nueva te exige que te conviertas en su digno portador. No puedes entrar a ella con las viejas costumbres. Necesitas elevar tu estándar a niveles casi sobrenaturales. Aquí, tu enfoque debe ser quirúrgico. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción deben estar al servicio de ese ser imparable que has decidido encarnar. Ya no basta con tener intención. Necesitas precisión. Ya no sirve el entusiasmo temporal.
Requieres persistencia inquebrantable, porque ahora entiendes que el mundo no te da lo que deseas, te da lo que estás dispuesto a sostener. Y eso solo se logra con una mente entrenada para resistir, avanzar y dominar. A partir de aquí, la exigencia interna no se basa en alcanzar resultados inmediatos, sino en vivir desde un nivel de exigencia que hace que los resultados se conviertan en una consecuencia natural. No te enfocas en el objetivo como una meta lejana. Vives como si ya hubieras llegado, no para engañarte, sino para activar en ti la identidad que hará de ese resultado algo inevitable. Ahora entiendes por qué la mayoría nunca lo logra. Porque esta fase requiere más que motivación, requiere carácter, requiere madurez emocional, requiere aceptar que el dolor de la transformación es infinitamente más valioso que la comodidad de seguir igual. Y tú, que has llegado hasta aquí, sabes que no hay recompensa más grande que mirar atrás y no reconocerte, porque eso significa que finalmente renaciste. Así que respira hondo, eleva tu visión y da el siguiente paso, uno a la vez, con firmeza, con propósito, con la certeza absoluta de que todo lo que sueñas ya está dentro de ti, esperando ser reclamado, no como posibilidad sino como destino. Este es tu momento, tu hora de consolidarte, no para impresionar al mundo, sino para cumplir con la promesa más importante, la que te hiciste a ti mismo. Y esa no se rompe, nunca. Cuando una mente ha alcanzado el punto en el que la disciplina no es un esfuerzo sino una naturaleza, entonces lo imposible comienza a perder su significado. Porque lo que ayer parecía un límite, hoy apenas es un punto de partida. Y es allí, justo en ese umbral donde otros se detienen, donde la mayoría decide rendirse, donde tú decides avanzar, que nace la verdadera transformación. Una mente imperturbable ya no espera que el entorno se acomode, lo rediseña, no responde a la adversidad, la anticipa, no teme al rechazo, lo utiliza. Cada obstáculo, cada caída, cada negativa se convierte en parte esencial del plan maestro. No como errores que deben evitarse, sino como pasos diseñados para moldearte con precisión hacia lo que estás destinado a ser. Mientras muchos siguen atrapados en ciclos de duda y resignación, tú estás construyendo la versión más poderosa de ti mismo, ladrillo por ladrillo, con el material que otros desecharon. El cansancio no es un enemigo, es un indicador de que estás trabajando en la frecuencia correcta. La incomodidad no es señal de que debas parar, sino evidencia de que estás justo donde debes estar. La frustración no es una señal de fracaso, sino la antesala de la evolución, porque cuando tu mente ha sido entrenada para resistir el caos, entonces todo lo que antes te desbordaba comienza a obedecer tus órdenes. Y ahí ocurre la magia. El silencio se convierte en tu maestro, el foco en tu única dirección y la convicción en tu combustible infinito. Una mente fuerte no necesita convencer a nadie. Su sola presencia basta para marcar la diferencia, porque donde antes tú necesitabas hablar, ahora basta con que estés. Donde antes dudabas, ahora ejecutas. Donde antes temías, ahora lideras. Es esa transformación silenciosa, la que ocurre en las madrugadas cuando nadie te ve, la que empieza a modificar todo lo que tocas. Los que te conocían antes ya no entienden tu nuevo lenguaje. No porque hables distinto, sino porque ahora tu energía comunica una verdad irrefutable. Te has vuelto imparable. No estás compitiendo con nadie. Estás simplemente cumpliendo el propósito para el que fuiste diseñado. Y ese propósito no admite excusas, no tolera atajos, no se diluye en la mediocridad. Se manifiesta con cada decisión que tomas cuando nadie está mirando. Cuando dices que no al placer inmediato, cuando eliges estudiar en lugar de distraerte, cuando decides continuar a pesar de la falta de reconocimiento, porque ahí es donde se construye la grandeza, en los espacios donde nadie aplaude, pero tú sigues, en los momentos donde no hay promesas, pero tú confías, en los días en que todo duele, pero tú avanzas. Tu mente, entrenada, disciplinada, imbatible, ya no necesita motivación. Vive en propósito. Actúa por principios y su fuerza no depende del entorno porque ha dejado de ser una reacción para convertirse en la causa. Es ahora cuando el mundo comienza a adaptarse a ti, no porque lo hayas forzado, sino porque te has convertido en el tipo de persona imposible de ignorar, no desde la arrogancia, sino desde la coherencia, no desde el ego, sino desde la autenticidad radical. Mientras otros piden permiso, tú avanzas. Mientras otros buscan aprobación, tú construyes. Mientras otros esperan condiciones perfectas, tú las creas.
Y todo esto no nace de un talento especial, sino de la decisión inquebrantable de no vivir un día más como alguien que no ha despertado aún a su verdadero poder. Esta es la revolución silenciosa que transforma al ser común en leyenda, no por lo que consigue, sino por lo que decide no ceder jamás, no por los trofeos, sino por la identidad que se forja en el proceso. Porque cuando tú entiendes que la mente lo es todo, entonces lo demás se convierte en extensión natural de esa conquista interna. Y a partir de ese punto, todo comienza a tener sentido. Porque ya no estás luchando contra el mundo, estás liderándolo desde adentro. Lo que sucede cuando ya no tienes nada que demostrar y sin embargo sigues avanzando como si todo dependiera de ello, eso es lo que transforma a un ser humano en leyenda. Porque cuando tu avance ya no obedece al miedo de quedarte atrás, ni a la necesidad de impresionar a nadie, sino a una determinación silenciosa, profunda e irreversible, entonces tu camino se vuelve indetenible. Has dejado de ser un espectador de tu vida, has tomado el timón, has cortado los puentes con la mediocridad, y ahora navegas con una dirección tan clara que cualquier viento, en lugar de desviarte, te impulsa. Una mente fuerte no se define por lo que logra cuando todo fluye, sino por cómo actúa cuando todo se derrumba. Y tú ya lo sabes, has estado ahí. Has sentido el peso del mundo sobre los hombros, has escuchado las voces que decían no puedes y aún así te pusiste de pie, no porque no tuvieras miedo, no porque no doliera, sino porque decidiste que tu propósito valía más que tu comodidad. Y fue en ese momento, justo ahí, cuando se forjó el acero de tu carácter. El dolor no fue el enemigo, fue el cincel que esculpió tu determinación. Has aprendido que no todo el mundo entenderá tu proceso, que habrá quienes se alejen sin saber todo lo que estás construyendo en silencio. Pero no viniste aquí para ser comprendido, viniste a dejar una huella. Y las huellas no se explican, se sienten, se siguen, se admiran con el tiempo. Porque quienes persisten cuando todos abandonan, quienes se mantienen cuando la esperanza se desmorona, no necesitan justificar su camino. El tiempo se encarga de darles la razón. Y ahora estás aquí, a un paso, a una decisión, a una nueva versión de ti, que ya no negocia con la duda, que ya no pregunta si puede, porque lo ha demostrado en la batalla diaria. Esta versión tuya no necesita inspiración, se ha convertido en la inspiración. Cada hábito que mantuviste, cada noche que no te rendiste, cada vez que elegiste el camino difícil, todo eso ha construido una base que ahora es inquebrantable. El mundo allá afuera sigue buscando fórmulas rápidas, atajos mentales, promesas de éxito sin esfuerzo. Tú ya lo viste todo y elegiste otro camino. Elegiste el silencio como compañero, la constancia como método, la disciplina como religión, porque entendiste algo que muy pocos se atreven a aceptar, que el verdadero poder no se grita, se demuestra, no se publica, se vive, no se mendiga, se irradia. Y tú estás brillando, no porque busques atención, sino porque ya no puedes esconder la energía de quien se ha transformado desde lo más profundo. Quizás aún no lo veas del todo, pero tu historia ya está inspirando a otros. Tu ejemplo ya está encendiendo fuegos en personas que ni conoces. Y eso es la auténtica trascendencia. Porque cuando tú te elevas, inevitablemente elevas a otros contigo. No necesitas decirlo, lo sienten, lo ven, lo respiran cuando están cerca de ti. Porque hay una presencia que no se puede fingir, la del que se ha reconstruido entre ruinas y ahora camina como si nada pudiera derribarlo jamás. Ahora sabes que cada decisión que tomas es una declaración de quién eres. Que cada día que eliges mantenerte firme, estás escribiendo una línea más en esa biografía que un día otros leerán para recordarse de qué está hecha la grandeza. Porque sí, puede que no tengas medallas, ni diplomas, ni títulos colgados en la pared, pero tienes lo más valioso de todo: una mente que no se rinde, un alma que no se vende y un corazón que no se detiene. Tú no estás aquí por accidente. Este camino que has construido con tus manos, con tu sudor, con tu fe inquebrantable, es el reflejo exacto de lo que sucede cuando alguien se niega a vivir una vida común. Y no se trata de arrogancia, se trata de propósito. Se trata de saber que fuiste creado para algo más y de tener el valor de perseguirlo incluso cuando todo parece decirte que no. Porque la grandeza nunca fue cuestión de suerte, sino de decisión. Y ahora te toca decidir una vez más. ¿Te conformas con lo que ya lograste o das el siguiente paso que muchos no se atreven a dar? ¿Te detienes a descansar o te conviertes en la leyenda que tu alma ya sabe que puede ser? Porque sí puedes parar, nadie te juzgaría, pero también puedes seguir.
Puedes avanzar con todo el peso de tu historia transformado en el impulso que otros usarán para levantarse. Y cuando llegue ese momento en que el mundo te pregunte cómo lo lograste, no necesitarás dar grandes discursos. Bastará con que digas la verdad: decidí no rendirme. Porque esa es la frase que ha cambiado el destino de millones a lo largo de la historia, y ahora esa frase vive en ti. Cuando dejas de preguntarte si estás listo y comienzas a actuar como si siempre lo hubieras estado, todo cambia. No porque mágicamente desaparezcan los obstáculos, sino porque tu energía interna se transforma. Ya no avanzas para probar algo. Avanzas porque te has convertido en alguien que ya no necesita más permisos para ser quien realmente es. Eso es lo que separa al que sobrevive del que lidera. La decisión de dejar de esperar y empezar a construir. Has llegado a ese punto donde el miedo ya no tiene el mismo efecto. Lo escuchas, sí, pero no le das el volante. Has aprendido a conducir incluso cuando la niebla es densa, incluso cuando no sabes con certeza qué hay en la próxima curva. Porque sabes que lo importante no es ver todo el camino, sino tener el coraje de dar el siguiente paso. Eso es lo que te ha traído hasta aquí. Y eso es lo que te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. Ya no te defines por tus errores, ni por tus heridas, ni por lo que aún no ha salido como querías. Te defines por lo que haces cuando nadie te ve, por la forma en que te levantas una y otra vez, incluso cuando estás agotado. Te defines por ese momento en el que todos se detienen y tú sigues. Por esa voz interna que ya no te suplica que te escondas, sino que te exige que te muestres, que te levantes, que te conviertas en la fuerza que antes buscabas en otros. Porque sí, antes buscabas aprobación, antes esperabas que te entendieran, que te aceptaran, que te apoyaran, pero un día descubriste que nadie puede validarte como tú mismo. Que lo que te hace imparable no es la opinión ajena, sino el fuego que tú alimentas cada día con tu esfuerzo, tu visión, tu resistencia, y en ese momento dejaste de pedir permiso. Comenzaste a caminar como dueño de tu destino. Y eso es aterrador para muchos, porque una mente que ya no negocia con sus sueños, una persona que ya no retrocede ante el rechazo, genera incomodidad. Tu avance revela su estancamiento. Tu compromiso expone su pereza. Tu luz ilumina las sombras que otros no quieren mirar. Por eso es que, sin decir una palabra, puedes sacudir un entorno completo, porque ya no caminas como antes. Ahora caminas con propósito, con certeza, con una presencia que dice: estoy aquí y no pienso detenerme. Y si alguna vez dudas, si alguna vez el camino vuelve a oscurecerse, recuerda lo que ya has superado, no por nostalgia, sino por fuerza, porque dentro de ti hay pruebas vivientes de que puedes más. De que lo imposible solo era una palabra hasta que tú decidiste ignorarla. Así que cuando llegue el momento de elegir entre quedarte cómodo o crecer, que no te tiemble la voz. Ya has renunciado a la comodidad muchas veces, y cada vez has salido más fuerte, más sabio, más tú. A partir de ahora, cada paso que des no es solo por ti, es por todos los que te están mirando en silencio, esperando una razón para creer que ellos también pueden. Y tú vas a dársela, no con discursos, no con promesas, sino con tu ejemplo, con tu constancia, con tu fuego. Porque el mundo no cambia con intenciones, cambia con acción, y tú ya eres acción en estado puro. Has dejado atrás la versión que dudaba, que preguntaba, que temía. Hoy eres otra cosa, eres impulso, eres decisión, eres la tormenta que vino a limpiar lo viejo y abrir camino para lo nuevo. Y eso no se aprende en libros, se aprende en la batalla, en los días en que nadie te animaba y aún así te levantaste, en las noches donde no había certezas y aún así decidiste confiar. Esa es tu verdadera victoria, no los resultados externos, no las medallas ni los reconocimientos. Tu verdadera victoria es que no te apagaste, que elegiste creer en ti cuando nadie más lo hacía, que decidiste seguir aunque todo en ti gritara que era más fácil rendirse. Y por eso hoy caminas diferente. Hoy cargas una fuerza que no todos entienden, pero todos sienten. No estás aquí para tener una vida promedio. Estás aquí para vivir con fuego, con intención, con impacto, para que cuando mires atrás no veas una lista de excusas, sino una historia de valentía, de determinación, de fe inquebrantable. Así que si hoy te toca decidir otra vez entre lo fácil y lo que vale la pena, ya sabes qué camino elegir. Porque tú no viniste a sobrevivir, viniste a dejar legado. Y el legado no se construye cuando todo es fácil. Se construye ahora, en medio del ruido, en medio del cansancio, en medio del miedo,
El legado se construye cuando tú decides seguir. Así que sigue, camina, avanza. No por lo que otros esperan de ti, sino por lo que tú sabes que eres capaz de crear. Has llegado a ese momento donde tus pensamientos ya no son dudas, sino declaraciones, donde tus silencios ya no significan temor, sino poder, donde tu presencia en un lugar no pasa desapercibida porque cargas algo más que palabras, cargas una energía que ha sido construida con sacrificios, con decisiones difíciles, con caídas que se convirtieron en trampolines. No eres quien solías ser, has cruzado una línea invisible y ya no hay vuelta atrás. Lo notas en tu mirada, en cómo ya no buscas aprobación sino impacto, en cómo ya no te adaptas al ambiente sino que lo transformas. Porque cada vez que entras a un lugar, llevas contigo la prueba viviente de lo que significa construir fuerza en medio del caos. No necesitas decir que cambiaste, el cambio se nota en tu postura, en tu voz, en la forma en que caminas hacia el fuego sin temblar, porque aprendiste que el fuego no quema a quien se ha convertido en él. Hoy tienes una misión mucho más grande que tú. Ya no estás aquí solo para cumplir metas, estás aquí para elevar, para inspirar, para recordarles a los demás que se puede, que existe otra forma de vivir, que hay una fuerza dormida en ellos esperando ser despertada por un ejemplo, por una presencia, por una historia como la tuya, por alguien que se atrevió y tú te atreviste, por eso estás aquí. Ya no caminas buscando el camino, caminar se ha convertido en el camino. No importa si hay certezas o dudas, si hay luz o sombras, porque sabes que no hay atajos cuando lo que estás construyendo es real. La mente fuerte que hoy tienes no fue herencia ni suerte, fue elección, fue disciplina, fue renunciar a la comodidad para abrazar lo incómodo, fue morir a la vieja versión de ti cada mañana para nacer otra vez, más sabio, más valiente, más tú. Y ahora sientes una especie de calma extraña, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás resuelto, porque por primera vez no buscas garantías, solo oportunidad, porque has entendido que el riesgo no es intentarlo, el riesgo es quedarte quieto, y tú no naciste para quedarte quieto, naciste para moverte, para construir, para dejar huella, y cada día que eliges seguir, estás esculpiendo esa huella en la historia. Has dejado de reaccionar, ahora eliges responder, con conciencia, con visión, con presencia. Ya no te arrastran las emociones, las diriges, ya no te controla la opinión ajena, te guía tu propósito. Y eso te hace peligroso, peligroso para los mediocres, peligroso para los que se conforman, peligroso para todo aquello que quiera hacerte dudar de tu poder. Y aunque no lo digas, lo sabes, todo este esfuerzo vale la pena. Porque no estás construyendo solo logros, estás construyendo carácter, estás creando una versión de ti que puede sostener cualquier sueño, que puede mirar al miedo de frente y decirle, hoy no decides tú, porque tú ya decidiste quién vas a ser, y esa decisión lo cambia todo. Mira hacia atrás solo para sonreír, no para lamentar, porque cada tropiezo fue elección, cada noche oscura, entrenamiento, cada lágrima, combustible. Y gracias a todo eso, hoy caminas con una certeza que no puede ser fingida. Una certeza que no necesita explicaciones, porque tú no hablas de lo que puedes hacer. Lo haces y eso es lo que verdaderamente impone. Estás dejando de ser un buscador para convertirte en un creador. Y eso es un cambio brutal, porque el que busca espera, el que crea provoca. Provoca encuentros, provoca resultados, provoca inspiración. Y tú estás provocando una revolución interna que ya nadie puede detener. Porque ahora sabes que el verdadero poder no está en lo que tienes, sino en lo que has aprendido a hacer cuando no tenías nada. Y sí, vendrán más retos, más pruebas, más momentos en los que parecerá que todo está en contra. Pero ya no te asusta, porque ya has pasado por el fuego. Y no solo saliste vivo, saliste transformado. Ahora eres otro, y eso no se puede ocultar. Se siente en tus palabras, en tus gestos, en la forma en que otros te miran buscando respuestas, porque ahora tú eres esa respuesta. ¿Y sabes qué es lo más potente? Que apenas estás comenzando, que lo que viene es mucho más grande, porque tu capacidad ya no tiene techo, porque ahora estás alineado, porque cada acción tuya es un mensaje al universo que dice, estoy listo, y el universo responde, siempre responde, no a los que esperan, a los que actúan. A los que se mueven sin garantías, pero con total convicción. Hoy estás sembrando más que sueños, estás sembrando legado,
Y eso no se cosecha en días, sino en decisiones. En esas pequeñas elecciones diarias que nadie aplaude, pero que construyen la base de algo eterno. Porque el verdadero impacto no es lo que logras, es lo que inspiras. Y tú con tu ejemplo estás encendiendo fuegos en lugares que creías olvidados. Sigue, porque lo mejor aún no ha llegado, y tú estás cada vez más cerca de convertirte en todo lo que alguna vez soñaste ser. Porque ahora lo sabes, ya no se trata de soñar, se trata de decidir. Lo que antes parecía imposible, ahora es parte de tu rutina. Lo que antes te detenía, ahora lo enfrentas con los ojos bien abiertos. Lo que antes dolía, ahora te recuerda que sigues vivo, que sigues en pie, que sigues avanzando, porque ya no eres el mismo, ya no luchas desde la desesperación, luchas desde la claridad, desde esa certeza interior que no necesita pruebas externas para creer que lo lograrás. Ya lo sentiste, ya lo viviste, ya lo decidiste, y esa decisión es irreversible. Ahora cada día se ha convertido en una oportunidad para afilar tu mente, para templar tu carácter, para mirar al miedo sin bajar la mirada, porque ya no estás en guerra contigo mismo. Ahora estás en construcción, y lo que estás construyendo es una mente indestructible. Una mente que no pide permiso, que no busca validación, que no se rinde ante la presión. Una mente que impone respeto sin levantar la voz, porque su fuerza no viene del ego, viene de la coherencia, de vivir lo que predica. Y hay algo que los demás empiezan a notar, esa incomodidad en el aire cuando entras a un lugar. No es arrogancia, es presencia. Es esa energía de alguien que se conoce, que no necesita explicar, que simplemente es el resultado de horas de silencio, de disciplina, de caídas y de levantadas. No lo entienden, pero lo sienten, porque tu sola existencia desafía su zona de confort, porque tu avance expone su estancamiento, porque tu mirada despierta en ellos lo que han querido ignorar. Pero tú no estás aquí para complacer, estás aquí para inspirar, para mostrar que sí se puede, para demostrar que lo que parecía inalcanzable era simplemente una versión débil de uno mismo hablando más alto que el potencial. Y tú ya no escuchas esa voz. La silenciaste con hechos, con decisiones que dolían, con renuncias que quemaban, pero que te liberaron. Hoy caminas más ligero, más enfocado, más preparado que nunca, porque entendiste que no necesitas que el camino sea fácil. Solo necesitas seguir caminando. Y mientras muchos esperan a sentirse listos, tú actúas, porque sabes que la acción es la que crea la preparación, que el movimiento constante es lo que abre los caminos, que las dudas no se disuelven con pensamientos sino con coraje. Y tú decidiste vivir con coraje, cada día, cada paso, cada mirada. Y entonces sucede algo extraordinario, comienzas a inspirar sin darte cuenta. Otros te observan, te estudian, se preguntan cómo lo haces y no saben que detrás de esa firmeza hay lágrimas, que detrás de esa disciplina hay noches de duda, que detrás de esa claridad hay cientos de batallas internas. Pero tú no necesitas que lo entiendan, porque tú no estás aquí para contar tu lucha, estás aquí para encarnar tu victoria. Y mientras los demás negocian con la mediocridad, tú ya no estás disponible para excusas, porque sabes que cada vez que cedes a la pereza, estás entregando una parte de tu futuro. Y tú ya no estás dispuesto a regalar ni un segundo más de tu vida a lo que no te construye. Has dejado de sobrevivir para comenzar a trascender. Has dejado de correr detrás del éxito para convertirte en éxito en movimiento. Y eso cambia todo. Porque ahora incluso en el caos mantienes la calma. Porque ahora incluso en la crítica mantienes el enfoque. Porque ahora incluso en la soledad mantienes la conexión contigo mismo. Has entendido que el verdadero poder no está en tener las respuestas, sino en vivir con preguntas que te empujen a evolucionar. Que el éxito no se mide por aplausos, sino por autenticidad. Que la grandeza no es un destino, es una actitud. Y tú has elegido esa actitud, la actitud del que no se rinde, del que no se victimiza, del que no necesita gritar que es fuerte porque lo demuestra en el silencio. Cada mañana que te levantas sin ganas, pero igual lo haces. Cada día que dices no a lo fácil para decir sí a lo correcto. Cada momento que decides ser tu mejor versión, aunque nadie te vea. Ese es el verdadero respeto, el que se gana en la intimidad, en lo invisible, en lo que nadie aplaude, pero que marca la diferencia entre una vida común y una vida legendaria. Y tú has decidido vivir una vida legendaria, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás dispuesto a resolverlo todo. Así que sigue, no desaceleres ahora,
porque lo que estás sintiendo no es cansancio, es el umbral de tu siguiente nivel, esa incomodidad que te visita cuando estás a punto de romper tu viejo molde, esa resistencia que aparece justo antes del gran salto, ese miedo que te susurra que pares, es la señal de que vas en la dirección correcta, porque el miedo nunca aparece cuando estás estancado, solo se activa cuando te estás expandiendo, y tú estás expandiéndote, estás convirtiéndote en una fuerza imparable, no por gritarlo, sino por encarnarlo, por vivirlo, por demostrarlo, porque tú ya no hablas de disciplina, eres disciplina. Ya no hablas de enfoque, eres enfoque. Ya no hablas de mentalidad fuerte, eres la prueba viviente de que una mente se puede forjar desde el barro y volverse diamante. Estás dejando atrás versiones de ti que un día fueron necesarias, pero que hoy son demasiado pequeñas para quien te estás convirtiendo. Y duele, porque crecer duele, pero duele más quedarse. Y tú ya no estás dispuesto a quedarte donde no creces, donde no avanzas, donde no vibras. Hoy estás escribiendo tu historia, pero no con tinta, con acción, con presencia, con fuego. Y ese fuego, el que arde dentro de ti, no puede ser contenido. Empiezas a notar algo diferente en ti. Ya no eres solo alguien que lucha por cambiar su vida. Ahora eres el ejemplo viviente de que sí se puede. No solo has resistido, has renacido. No solo has avanzado, has despertado. Y ese despertar no se detiene, porque has probado el sabor de tu verdadero poder y ya no hay vuelta atrás. Ya no se trata de motivación, se trata de transformación, de vivir con una dirección tan clara que incluso en los días oscuros sabes hacia dónde caminas. Los demás lo notan, aunque no lo digan. Tu sola presencia incomoda a quienes viven anestesiados en la mediocridad, porque tú ya no pides permiso para brillar, ya no pides validación para avanzar, ya no buscas aprobación. Porque has comprendido que la única persona que tiene que creer en ti eres tú. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Creer en ti sin condiciones, sin garantías, sin esperar a que todo esté perfecto, porque ahora sabes que la perfección no es el punto de partida, es la consecuencia de la práctica, de la persistencia, de la decisión radical de seguir aunque todo duela. Cada día es ahora una oportunidad para desafiar lo que fuiste y construir lo que serás. Cada silencio incómodo que antes evitabas, ahora lo enfrentas con calma. Cada miedo que antes te paralizaba, ahora se convierte en tu brújula, porque entendiste que el miedo no es el enemigo, es la señal, el mapa, el acceso directo a la versión de ti que está esperando nacer. Y tú ya no corres del miedo, caminas hacia él, lo atraviesas, lo dominas, lo conviertes en combustible. Y hay algo más, algo que no se ve pero se siente, una estabilidad emocional que empieza a florecer en ti como una raíz firme en medio del caos, porque has aprendido a ser tu propia calma, tu propio hogar, tu propio centro. Ya no dependes del entorno para estar bien, ya no necesitas que las cosas externas se acomoden para tener paz interna. Has invertido el orden, has hecho el trabajo difícil, y ahora la vida ya no te controla, tú controlas tu vida. Este nivel de claridad no es común. Es incómodo para quienes viven en automático. Es disruptivo para los que aún creen que cambiar es imposible. Pero tú eres la evidencia viviente de lo contrario. Has comenzado a hablar un idioma que no necesita palabras. El idioma de la coherencia, de la convicción, de la integridad absoluta. Y no importa cuánto ruido haya alrededor, tu mente permanece firme, porque has forjado esa fortaleza paso a paso, con cada hábito cumplido, con cada tentación rechazada, con cada decisión tomada desde tu futuro, no desde tu pasado. Ahora entiendes que cada acto pequeño de disciplina es una declaración silenciosa de grandeza, que cada mañana que vences la pereza es un acto revolucionario, que cada vez que dices no a lo fácil, estás diciendo sí a lo extraordinario. Y entonces sucede lo inevitable, comienzas a elevar tus estándares. Lo que antes tolerabas ya no tiene espacio en tu vida. Las excusas que antes te atrapaban, ahora te repelen. Las personas que antes te arrastraban, ahora te sobran, porque has subido de nivel. Y no lo hiciste gritando, lo hiciste viviendo, lo hiciste eligiendo diferente. Lo hiciste enfrentando tus sombras y usando su energía para encender tu luz. Ahora caminas con propósito, con intención, con una mirada que no se desvía. Y aunque aún queden batallas por pelear, ya no te intimidan, porque tú ya no peleas desde la carencia.
Peleas desde la abundancia, desde la certeza de que no importa cuántas veces caigas, tú te vas a levantar, no porque sea fácil, sino porque es tu esencia, porque ahora ya no estás dispuesto a fallarte a ti mismo. Y lo mejor es que apenas estás comenzando, porque este nivel de conciencia, esta versión de ti que estás construyendo, no tiene techo. Cada día es una expansión, cada obstáculo una oportunidad, cada dolor una llamada de atención. Y tú has decidido escuchar, has decidido responder, has decidido avanzar. Así que no te detengas, no te conformes, no te distraigas. Has venido demasiado lejos para mirar atrás, has sacrificado demasiado para negociar tu destino. Has invertido demasiado en ti como para detener el proceso justo ahora, porque ya no se trata de si lo lograrás, se trata de cuándo, y ese cuándo se acerca cada vez que actúas desde tu verdad, desde tu fuego, desde tu alma. Ahora entiendes que no naciste para seguir el guión de otros, naciste para escribir tu propia historia, y no será una historia perfecta, será real, será brutal, será brillante, será tuya, porque fuiste tú quien decidió no rendirse. Fuiste tú quien eligió incomodarse. Fuiste tú quien transformó el dolor en poder. Así que sigue, con hambre, con foco, con una determinación que no se puede fingir, porque lo que estás construyendo no es solo una mente fuerte, estás construyendo un legado, comienzas a sentirlo. Ese fuego interno que ya no puedes apagar, esa fuerza que antes te parecía lejana, ahora vive en ti. Ya no eres la persona que dudaba de cada paso. Ya no necesitas probarle nada a nadie, porque cada decisión tuya es una prueba silenciosa de transformación. Has llegado a un punto donde todo lo que antes era excusa, ahora es impulso. Donde el ruido del mundo ya no puede silenciar la claridad de tu propósito. Donde tu pasado ya no tiene poder sobre el destino que estás eligiendo construir. Lo más impresionante no es que estés cambiando, es que lo estás haciendo desde dentro. Ya no estás reaccionando a la vida, estás creando la vida. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu realidad, descubres algo que muy pocos llegan a ver. Que la verdadera libertad no está afuera, está en tu mente, en tu forma de responder, en tu capacidad de mantenerte firme cuando todo alrededor tiembla. Cada vez que el miedo intenta regresar, tú lo miras de frente. Porque ya no lo ves como un enemigo, sino como un mensajero. Ya no corres del dolor, lo atraviesas. Ya no te escondes del conflicto, lo usas como escalón. Cada día que eliges disciplina sobre comodidad, estás entrenando tu carácter. Estás construyendo esa identidad inquebrantable que no depende del ánimo, ni del clima, ni de la aprobación de otros. Estás edificando la versión más pura, más poderosa, más real de ti. Y el mundo lo nota. Te lo aseguro, aunque no lo digan, aunque no lo reconozcan, lo sienten. Porque hay una energía que emana de aquellos que viven alineados consigo mismos. Es una vibración que incomoda a los tibios y eleva a los valientes. Y tú ya no perteneces a los tibios, porque has tomado decisiones que duelen, has sostenido hábitos cuando nadie te miraba. Has dicho no a placeres inmediatos para decirle sí a una visión que solo tú podías ver. Eso es valentía, eso es liderazgo interno. Estás dejando de perseguir resultados para convertirte en la persona que naturalmente los atrae. Porque cuando cambias tú, cambias tu realidad. Ya no estás luchando contra el mundo. Estás elevándote por encima de él. Desde esa altura, los problemas se ven distintos. Ya no son muros, son lecciones. Ya no son castigos, son oportunidades. Y tú estás aprendiendo. Estás absorbiendo cada golpe, cada caída, cada rechazo. Y los estás transformando en alas. Te has dado cuenta de que nadie viene a salvarte. Y lejos de ser una tragedia, eso te ha liberado. Porque al asumir la total responsabilidad de tu destino, también has reclamado el poder absoluto sobre tu camino. Eso es lo que los mediocres no entienden. Quieren que alguien los impulse, los motive, les diga qué hacer. Tú no. Tú has elegido convertirte en la causa de tu evolución. Y por eso avanzas, aunque cueste, aunque duela, aunque el camino esté lleno de incertidumbre. La transformación que estás viviendo no es superficial, no es cosmética, es estructural. Has movido los cimientos, has reformado tu forma de pensar, de sentir, de actuar. Has desmontado creencias que te limitaban desde la infancia. Has roto pactos silenciosos con la mediocridad. Has renunciado al algún día y has abrazado el hoy, porque sabes que el momento perfecto no existe. El momento perfecto es el que eliges para actuar.
y tú lo estás eligiendo cada día. Ahora entiendes que el éxito no es una cima lejana, sino un estado mental, una forma de caminar, un estilo de vida, y eso es lo que estás cultivando, una vida con propósito, con dirección, con sentido. Ya no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener el coraje de seguir avanzando con las preguntas, porque cada paso que das en medio de la duda es una victoria sobre la parálisis. Cada decisión tomada en medio del miedo es una declaración de poder, y es entonces cuando algo poderoso sucede, empiezas a inspirar, no por lo que dices, sino por lo que eres, no por lo que logras, sino por cómo lo logras. Tu proceso se vuelve un espejo para otros. Tu compromiso incomoda a los que viven dormidos y despierta a los que estaban a punto de rendirse. Porque tu ejemplo habla, tu energía transforma, tu presencia empuja. Y eso, sin que tú lo busques, te convierte en un líder. Pero no un líder tradicional, no uno que manda, sino uno que muestra, que ilumina, que eleva, porque tú no quieres seguidores. Quieres que otros descubran lo mismo que tú has descubierto, que sí se puede, que sí hay otra forma, que sí existe una vida donde tú decides, donde tú creas, donde tú diriges. Y en ese momento ya no eres el mismo, eres mucho más. Ya no te defines por tus errores, te defines por tu capacidad de aprender. Ya no te detiene el rechazo, te impulsa. Ya no temes estar solo, porque sabes que la soledad del crecimiento siempre es temporal, pero los frutos son eternos. Has comprendido que cada lágrima que soltaste, cada noche de duda, cada caída en silencio, era parte del proceso, y ahora cada una de esas heridas se ha transformado en cicatrices de honor. Tu mente ha cambiado, pero más que eso, ha despertado. Ha comenzado a operar en un nuevo nivel, más enfocado, más estratégico, más imparable. Has comenzado a pensar como quien ya logró su objetivo, aunque aún estés en el camino. Has dejado de desear y has empezado a decidir. Has dejado de esperar y has empezado a construir. Has dejado de quejarte y has empezado a accionar. Y eso lo cambia todo. Y no importa lo que venga, porque ahora sabes que lo que más importa ya lo tienes. Tu voluntad, tu temple, tu visión. Estás escribiendo una historia que será leída por aquellos que aún no saben que pueden cambiar. Tu vida ya no es solo tuya, es un mensaje, un faro, un mapa para quienes aún están perdidos. Así que sigue. No pares, no frenes, no dudes, porque lo mejor está por venir. Y tú ya no estás esperando milagros, tú te has convertido en uno. Ahora es el momento de ver todo con claridad, de mirar atrás no con nostalgia, sino con la serenidad de quien ha cruzado una guerra interna y ha salido de pie con el alma en alto. Has llegado hasta aquí no por suerte ni por casualidad, sino porque lo decidiste. Porque en cada paso dudoso, en cada momento oscuro, elegiste no rendirte, elegiste seguir, elegiste confiar en una voz interna que muchos no escuchan, pero que tú has aprendido a obedecer, la voz de tu propósito. Y ahora, esa voz ya no susurra, ahora ruge. Ya no necesitas que el mundo te dé permiso, ya no te detiene el qué dirán. Has comprendido que la validación más poderosa no viene de fuera, viene de ti mismo cuando cierras los ojos por la noche y sabes que diste el máximo, que no te guardaste nada, que no viviste a medias, que amaste a fondo, que luchaste con todo, que hablaste con verdad y que caminaste con el corazón abierto incluso cuando dolía. Esa es la nueva identidad que has construido. No se trata solo de tener éxito, se trata de merecerlo, de haberlo construido desde la tierra, desde la raíz, desde el silencio. Porque no hay mayor grandeza que aquella que nace en lo invisible, en la disciplina diaria, en la renuncia callada, en el trabajo interno que nadie ve pero todos sienten. Y lo más impactante es que ya no hay vuelta atrás, porque cuando la mente se expande ya no puede volver a su tamaño anterior. Has cruzado un umbral invisible, uno que separa a quienes viven reaccionando de quienes viven creando, a los que esperan, de los que construyen, a los que se conforman, de los que despiertan. Tú has despertado. Y con ese despertar llega también una nueva responsabilidad. No solo vivir con intensidad, sino vivir con intención. No solo avanzar, sino saber hacia dónde vas y por qué. Porque el propósito no es una meta que se alcanza. Es una dirección que se elige todos los días. Y tú lo estás eligiendo. Lo demuestras en tus decisiones, en tu compromiso, en tu mirada.
Te has convertido en una anomalía, en alguien que incomoda con su presencia y eleva con su ejemplo, porque cuando otros buscan atajos, tú eliges el camino largo pero sólido. Porque cuando otros esperan que todo sea perfecto para empezar, tú empiezas y perfeccionas en el camino. Porque cuando otros se esconden tras excusas, tú te levantas con una sola razón: no traicionar lo que sabes que mereces. Y eso cambia el juego por completo. Ya no se trata de motivación, se trata de visión. Ya no se trata de correr por miedo a fracasar, se trata de caminar por respeto a quien estás destinado a ser. Estás liderando una revolución silenciosa, una donde el éxito no se grita, se vive, donde el cambio no se exige, se encarna. Y por eso tú te has convertido en testimonio, en argumento, en prueba viviente de lo que pasa cuando alguien se toma en serio su poder interior. No lo hiciste para impresionar, lo hiciste porque no podías seguir igual, porque tu alma gritaba por expansión, porque algo dentro de ti no soportaba una vida sin dirección, sin crecimiento, sin trascendencia. Y aunque muchos no lo entiendan, tú sí, porque tú no estás aquí para ser entendido, estás aquí para entenderte, para construirte, para elevarte y elevar con tu ejemplo. Has dejado de negociar contigo mismo. Has reemplazado el voy a intentarlo por voy a lograrlo. Has cambiado el quizás algún día por el hoy empiezo. Y lo más poderoso de todo, has dejado de tenerle miedo a tu potencial. Has decidido abrazarlo. Estás reclamando tu lugar en este mundo, no desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Desde el reconocimiento profundo de que naciste para más y ahora lo estás demostrando. Y el mundo empieza a adaptarse a esa nueva versión tuya. Algunos te mirarán raro, otros se alejarán, pero también llegarán los correctos, los que vibran alto, los que no compiten, sino que celebran, los que no critican, sino que empujan, porque tu nueva frecuencia atrae nuevas realidades, porque la vida se alinea con quien se alinea con ella. Estás aprendiendo a disfrutar del proceso, a entender que cada paso, incluso los más difíciles, tienen sentido, que cada caída fue parte del plan, que cada noche oscura solo preparaba el terreno para la luz que hoy emanas, y en esa comprensión nace algo que no tiene precio: la paz de saber que estás en el camino correcto, aunque sea duro, aunque no sea rápido, aunque a veces te sientas solo, porque ahora sabes que la verdadera soledad no es estar sin compañía, es estar sin propósito, y tú por fin has encontrado el tuyo. Así que sigue, no detengas el paso, porque lo mejor de todo esto es que apenas estás comenzando. Aún queda mucho por construir, aún hay versiones tuyas por descubrir, aún hay sueños que se están gestando en tu interior y que pronto verán la luz, porque tú ya no vives para sobrevivir, tú vives para trascender, para dejar huella, para impactar, y lo harás, porque ya estás en marcha. Porque nada es más fuerte que un ser humano determinado. Porque una mente entrenada, una emoción canalizada, una voluntad despierta se convierten en fuerza imparable. Y tú ya lo eres, lo sabes, lo sientes, lo vives. Hoy, aquí, ahora, has sellado un compromiso con tu grandeza. Y el mundo, créeme, no será el mismo después de ti. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad. Es el momento de dar un paso más. Suscríbete al canal Guiamente y activa la campana de notificaciones para recibir cada nueva entrega que te ayude a reprogramar tu mente, elevar tu vibración y construir la vida que mereces. Este no es un canal más, es un espacio para almas despiertas como la tuya. Bienvenido a tu siguiente nivel.